terminamos por ver que lo que sana es el entendimiento y evidentemente la capacidad de la persona de liberar todo lo que haya de trauma en el cuerpo. A veces no se necesita tanto, sino que la persona entienda qué le pasó. Bienvenidos Universos. Universos es el espacio donde de la mano de Marta Carrillo y de los expertos te damos herramientas para que logres crear la vida que deseas. El día de hoy estamos con Adriana González, con quien hablamos sobre la sombra y todo eso que no logramos admitir de nosotros mismos. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Marta Carrillo y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio, que como ustedes saben, la intención es encontrar herramientas que nos conviertan en la mejor versión de nosotros mismos. ¿Y de qué manera hacerlo? Pues visitando los universos de nuestros invitados. Y el día de hoy yo tengo una mujer enfrente de mí que la conocí a través de otra amiga, que ya la conocieron ustedes, que es Leila Canavati. Ella es astróloga y hoy está aquí con nosotros alguien a quien yo vi platicando con ella acerca de la sombra, los arquetipos, y yo dije, yo quiero conocer a esta mujer, así es que es la primera vez que nos estamos viendo y agradezco que hayas aceptado esta invitación. Ella es Adriana González, o Adriana Obsidiana en redes. Bienvenida, Adriana. Gracias, Marta. Muchas gracias por la invitación. Padrísimo el trabajo que estás haciendo. Lo celebro mucho. Muchas gracias. Pues déjenme platicarles un poquito de Adriana. Ella estudió Relaciones Humanas y de Desarrollo en Mercadotecnia y Recursos Humanos. O sea que su área de expertise estaba en otro lado y de repente pues echó el clavado para este mundo que estamos hablando en este blog. Ella también tiene un blog de poesía llamado, que me encanta, Caperucita Loba. Imagínense nada más lo que podemos encontrar ahí. Tiene estudios en tarot evolutivo, en metagenealogía y es experta en el manejo de la sombra. Además, hace labor social con la comunidad huichol y con las mujeres en la cárcel. Así es que, pues, de verdad que qué padre que también hagas este tipo de, pues, de labor, porque creo que es importante siempre andar expandiendo esta energía por todo el mundo. Así es que gracias, Adriana. Y mi primera pregunta para ti sería, ¿qué pasó en tu vida que te dedicas a lo que te dedicas? Bueno, mira, efectivamente mi vida dio un giro muy grande. Trabajé muchos años en el mundo corporativo, habiéndome especializado en psicología de grupos o en trabajos grupales, que es lo que a mí me encanta, trabajar mucho con la gente. Y hace 7, 8 años tuve una crisis de salud. De repente, de un día para otro, abrió una sintomatología bastante particular, donde primero empezó como con insomnio. Después de varias semanas, todo el sistema nervioso pues estaba siendo afectado, tenía altísimo el cortisol, la adrenalina, todas las hormonas del sistema sexual estaban trastornadas, etcétera. Entonces, aparentemente no había ningún detonador, y por más estudios, análisis y doctores que yo visitaba, pues me querían dar desde hormonas, antidepresivos o cualquier cosa, que es con lo que generalmente se tratan este tipo de cosas o diagnósticos que no tienen exactamente de estos tipos de padecimientos. Y me resistí completamente porque, bueno, yo ya había hecho un caminito muchos años antes de empezar a estudiar Cábala, de trabajar personalmente como en experiencias con plantas, etcétera. Entonces yo sabía que esto tenía que venir por otro lado, y en esa resistencia, bueno, los síntomas fueron avanzando de forma tal que yo, siendo madre, te puedo decir que hasta ser madre me estaba costando mucho trabajo, ¿no? En ese momento de mi vida, y tuve que parar. Entonces ahí fue como mi primer encuentro con esta energía, con este arquetipo, con esta experiencia que es sumergirse en el mundo de la sombra interna, ¿no? Porque pues la sombra es propia, es única, evidentemente responde también a una información colectiva, pero en realidad la configuración de la sombra es individual, y uno tiene que tarde o temprano enfrentarse con toda la información no reconocida dentro del cuerpo, emocional, físico y mental. Entonces ese era como mi verdadero momento. Y así es como empecé a estudiar la sombra, porque pues me di cuenta que no iba a haber médico que me sacara adelante de la situación en la que yo estaba. Y yo también llevaba varios años, como bien mencionaste, estudiando el tarot, que había sido una herramienta importantísima en mi vida para conocerme, para comprenderme, y que nunca la había utilizado para nadie más. O sea, el tarot, yo empecé a relacionarme con él como una herramienta maestra para mí. Entonces ahí dije, es momento de aplicar todo lo que estudié por tantos años
desde cábala, metafísica, tarot, etcétera, y empezar a escuchar qué era lo que realmente mi cuerpo estaba liberando en forma de trauma residual, de memorias emocionales o duelos no vividos, no reconocidos. En algún momento, por más resistencia, por más fuerza interna que sostengamos, que tengamos, pues invariablemente el cuerpo va a pedir una pausa para poder integrar, o viene y deriva entonces en enfermedades y trastornos y una serie de cosas que ya se vuelven incontrolables, ¿no? Que era lo que yo no quería. O sea, era como el acumulado de todas las vivencias que no habían tenido una buena salida, entre comillas, o sea, que no habías podido integrar en tu vida. Yo quisiera preguntarte para que todos podamos entenderlo, definiste hace un momento, pero ¿qué es exactamente la sombra? Porque siempre decimos, es que todos tenemos luz y sombra, y la luz nos encanta verla, que si somos lindos, que somos amables, que si nos sentimos bien, que si somos amorosos, pero cuando se habla de la sombra, hasta nos volteamos. Por eso es que la sombra a veces, hasta en las caricaturas te la ponen atrás, y cuando te la ponen enfrente te asustas. ¿Qué es la sombra, Adriana? Mira, la sombra es un arquetipo más de los que nos configuran desde el campo inconsciente. Entonces, todo lo no reconocido, todo lo rechazado de nuestra educación, de nuestra programación, de nuestros dones, de nuestra personalidad, todo aquello que de alguna forma nos congeló o nos rigidizó interiormente por experiencias traumáticas en la infancia o dolorosas, no solo tiene que haber sido violencia o cosas verdaderamente dramáticas, desde una mala experiencia integrada en la escuela con un amiguito, con bullying, gaslighting, todo lo que ahora se vive, todo ese tipo de cosas nos van traumatizando en realidad. Y evidentemente todos traemos un costalito lleno de memorias y recuerdos y cosas que nos incomodan y que pertenecen ahí y que hoy se vuelven bloqueos o se vuelven incapacidades de comunicarnos, de relacionarnos, o se vuelven patrones disfuncionales, etcétera, y que de pronto la sombra se vuelve esta dimensión interna o este personaje, porque es realmente una entidad que tiene una fuerza propia. Por eso los arquetipos hay que tratarlos con muchísimo respeto, porque cuando hablamos de ellos no nos podemos referir como si estuviéramos hablando de algo sin vida, ¿no? O de algo inerte ahí, rígido. O sea, mencionar y llamar un arquetipo como la sombra, estamos llamando una fuerza sobrenatural, poderosísima, inconsciente dentro nuestro, que si le permitimos a veces y la dejamos tomar el control con conciencia, nos puede llevar a la mejor versión. Pero cuando no la hemos reconocido ni integrado y toma el volante y toma el control de nuestra vida, cuidado, porque entonces va a empezar a actuar una serie de cosas probablemente muy destructivas o muy caóticas para que la persona, el ser humano, pueda integrar todos esos aspectos y trabajarlos. Es decir, no te vas a ir de aquí sin trabajar tu trauma, no te vas a ir de aquí sin trabajar tus complejos, no te vas a ir de aquí sin trabajar tus heridas. ¿Por qué? Porque a eso vinimos a la experiencia humana. Y todo eso es parte de la sombra. Y por fortuna hoy les podemos poner un nombre, porque a lo mejor cuando éramos niñas teníamos el mismo bullying que hoy existe, pero no existía la palabra. Y nombrar algo nos ayuda también a poder manejarlo y a poder integrarlo. Correcto. Y para poder verlo de frente y poder decir, ok, hoy sé que me bullearon, ahora ¿qué hago con eso? Hoy sé que alguien me violentó, ¿qué hago con eso? O alguien desapareció de mi vida y dijo, ahí te ves, y te dejó pendida ahí de esa persona, y tú dices, ¿y cómo? ¿Y en qué momento? Pues esta persona se evaporó. Entonces, cuando la sombra toma tu cuerpo o tu ser, ¿qué sucede? Danos ejemplos, Adriana, para que la gente sepa, es que a mí se me hace que es ahí donde yo tengo que empezar a investigar. Porque de repente síntomas de la sombra. Porque de repente nos vemos metidos en una serie de situaciones donde decimos, pero yo no entiendo por qué si yo estaba tan bien, así como tú, por qué si yo estaba tan bien de un día para otro me enfermé, por qué si yo estaba tan bien de un día para otro lo estoy perdiendo todo, por qué si yo estaba tan bien no me encuentro. ¿Qué pasa? ¿Cómo saber que estamos metidos en este laberinto de alguna manera que está en la sombra? Bueno, mira, primero te diría que la sombra, su verdadero propósito es llevarnos a ser seres totales. Uh-huh. Y ser seres totales implica que reconozcamos aquellas partes que no podemos considerar buenas. Uh-huh. O sea, no nada más somos seres toda bondad y todo amor y toda dulzura. No es cierto, también podemos ser seres
violentos, podemos ser seres egoístas, podemos ser seres destructivos, envidiosos. O sea, esa es la verdadera oscuridad de la humanidad, no lo que queremos nombrar afuera. Entonces, el propósito de la sombra es integrarte. Entonces, es una potencia y es una fuerza que si la aprovechas, repito, te lleva a lo mejor. Ahora, cuando no la trabajas, cuando te alcanzan, ¿qué pasa cuando la sombra aparece? Generalmente sucede cuando hay una fragmentación interna entre nuestro pensar y nuestro sentir. O sea, cuando la persona está en un quiebre o está en una, yo le digo desfragmentación o en una, es como si estuvieran no disasociados, ¿sí? No están integrados. Entonces la persona vive completamente desde un solo aspecto de su vida. Por ejemplo, hay personas que solamente viven para quedar bien, ¿no? Para la pantalla, para los demás, para afuera, y adentro su vida realmente es, entonces, ahí hay sombra, donde hay incongruencia, donde no hay satisfacción, donde no hay plenitud, donde no hay realización, donde no hay gozo, donde no hay placer, ahí hay sombra. Donde no hay libertad, donde no hay crecimiento, donde hay enfermedad, donde hay tristeza, donde hay depresión, ahí hay sombra. Y ojo, donde hay enojo, furia, rabia, sentimientos de impotencia, de mucha frustración atorados, ahí hay una gran cantidad de sombra que bien aprovechada puede volverse una fuerza también muy potente. Cuando hablas a su favor. Bien aprovechada, ¿cómo aprovecho mi sombra? O sea, alguien te va a decir, estoy deprimido, ¿de qué me hablas? ¿Cómo quieres que aproveche mi depresión? ¿Cómo quieres que aproveche si estoy encabronado con fulanito? ¿Cómo quieres que aproveche si estoy perdiéndolo todo? O sea, ¿cómo enfrentar estas situaciones y sacarles el mejor provecho? Ok. Bueno, primero, siempre que estamos en una situación así y estamos, la sombra tiene varias formas de aparecer, como te dije, con toda esta gama emocional que te describí, pero también con enfermedad o desequilibrios en el cuerpo. Ahí es cuando la sombra ya rebasó los avisos previos. O sea, te mandé la depresión, te mandé el no puedo bajar de peso, así me coma una lechuga, no bajo. O sea, el cuerpo se atora, se bloquea, se resiste. Hay mensajes internos y uno no los atiende. Entonces, ¿qué hace? Viene la enfermedad. Entonces, ahora, cuando ya llegamos ahí, pues bueno, definitivamente lo primero que hay que hacer es atender el cuerpo físico para luego poder ver qué pasó internamente y resolverlo. Pero cuando estamos recibiendo esos llamados atencionales de la sombra, ¿no? Esas, no sé qué me pasó, se me pasaron las copas y acabé haciendo lo que ni quería, diciendo lo que ni... Esa también es la sombra, la que te mete en problemas, en conflictos y después no sabes ni cómo salir, esa también es la sombra, la que te da vergüenza, esa también. O sea, hay que estar alerta de estas como llamadas, o sea, las lucecitas rojas, como de alertas, de todo el tiempo estar viendo, a ver, sí me estoy atorando físicamente en el peso, sí me estoy atorando físicamente en que me peleo todo el día, en que hago cosas que antes no hacía. O sea, es como si las emociones convulsionaran adentro y se empezaran a mostrar en la realidad que podemos ver, porque primero, o sea, puedo entender que pasa algo dentro que se va manifestando poco a poco y que quizá cuando podamos ver de este poco a poco que haya manera de que no tenga unas consecuencias tan graves. ¿Es así? Así es, así es. Y entonces me decías, ¿cómo trabajarla? Bueno, si atendemos esos llamados y decidimos no meternos la quinta caja de antidepresivos o de pastillas para adelgazar, ¿no? Y dejar realmente permitir ir a esa dimensión de la sombra, que no va a ser cómoda a veces, porque entonces es donde entra el ser humano en ese viaje del héroe, en ese viaje al bosque oscuro, inexplorado, donde pues no sé qué voy a encontrar, tengo miedo, hay fantasmas, todo el pasado, mi pasado, el de mis ancestros, todos los miedos, temores, carencias, traumas, mi propia historia, lo no resuelto, quién soy, la máscara, el personaje, ahí está todo. Entonces, claro que si resuelves ir ahí y trabajarlo, puedes encontrar también cuáles son los mensajes y a dónde te está llevando tu sombra a hacer los cambios en tu vida, desde hábitos, desde relaciones, desde límites, desde
A veces es que no estás tomando tu lugar en la vida. A veces es que estás muy infeliz porque estás en un trabajo que ya debiste haber dejado hace 10 años, o en un matrimonio que debiste haber dejado, o sigues en casa de tus papás, o sigues viviendo. No haces los cambios, no te atreves, te domina el miedo, te domina la carencia, te dominan tus programas ancestrales. Bueno, si atiendes el trabajo, es posible, evidentemente, la mente se reprograma, se reentrena. El cuerpo puede también liberar el trauma y dejar de vivir en el cortisol y en la adrenalina y en el miedo y en la resistencia, ¿no? Cuando hables de meterte a enfrentar la sombra, ¿cómo es una terapia de sombra? Porque pareciera como que voy a entrar a un bosque oscuro, como dijiste, que entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo puedo? ¿Es una terapia psicológica común? ¿Es una terapia que utilizas la obsidiana, que es parte de tu nombre? ¿Utilizas piedras? ¿Utilizas plantas? ¿Qué haces para poder bajar todas tu ego, tus defensas, tu ser realista y tangible y poder atravesar el miedo de llegar a esos puntos de dolor? Mira, las herramientas varían. En mi caso, a mí la herramienta que me trajo sanación al cuerpo y con la que trabajé fue la obsidiana, que yo la recomiendo sobre todo en las mujeres para trabajar aparato reproductor y trastornos de la sexualidad femenina, que es la potencia y el poder del huevo de obsidiana, también para liberar trauma, muchos casos de abuso que recibo constantemente y con mucha tristeza te lo digo. De todo tipo y en todos los estratos sociales hay abuso, y es muy difícil, sobre todo, de liberar a ese nivel de densidad el trauma, ¿no? Entonces, en casos así es imposible a veces hacerlo solo, así como cantando mantras y prendiendo inciensos. No la logramos, No no la jala. libramos, no jalas, a la persona tiene que mover desde el sacro, ¿no? Desde el chakra raíz, una cantidad muy fuerte de energía y desbloquear. Entonces, bueno, ahí están las herramientas. Algunas personas, es que qué miedo, como dicen por ahí, ¿no? El amor está del otro lado del miedo. Entonces, sí veo mucho, observo mucho cuál es la posibilidad real de trabajo de la persona. Si veo que la obsidiana le va a traer más resistencia que sanación, mira, mejor no me voy por ese camino. Lo que quiero es que la persona libere. Entonces, muchas veces le recomiendo otro tipo de trabajo, de experiencias, desde trabajar con respiración, la Kundalini para liberar trauma hasta llegar a estados catárticos, regresiones, psicomagia, etcétera. Con los hombres trabajo mucho cuando es comprender la sombra, desde dónde está el hombre atorado, en qué arquetipos, en qué bloqueos. Me funciona mucho con los hombres el tarot, porque como que en mi caso los que llegan conmigo cuando me dicen, pero yo qué tengo que hacer con la obsidiana, no, pero yo me tengo que, qué miedo, o ni le entienden o ni conectan o qué onda. Ahora, depende mucho la persona, en realidad. Digo, en todos los años que llevo he observado hombres que conectan con la obsidiana en 2-3 semanas, están con sueños, con recuerdos que tenían bloqueados, y Adri, me estoy acordando de esto y de esto y de esto, y esto me pasó de niño y esto no me acordaba, y es que cosas que inmediatamente en cuando aparecen traen entendimiento. Entonces terminamos por ver que lo que sana es el entendimiento y evidentemente la capacidad de la persona de liberar todo lo que haya de trauma en el cuerpo, en el sistema nervioso, pero en la mayor parte de los casos a veces no se necesita tanto, sino que la persona entienda qué le pasó. O sea, qué me pasó de niño o qué me pasó en mi árbol genealógico, en mi clan de donde yo vengo. ¿Quién soy? ¿Qué me constituye? ¿Qué me configura? Y que también a veces, pues sí, hay cosas transgeneracionales de la sombra que aparecen porque es inevitable. O sea, pertenecemos a un sistema y la información del sistema se va a manifestar. O sea, es como si no fuéramos únicamente esto que somos hoy, sino como que estamos conectados a nuestro árbol del clan, de nuestro linaje, y muchas veces repetimos el patrón de otros sin darnos cuenta. Cuando tú le dices esto a alguien, de repente dice, no, si apenas puedo con mi vida, ¿cómo esperas
que pueda con la de mi madre, mi abuela, mi bisabuela y etcétera. ¿Cómo lograr entender esto? ¿Cómo lograr entender que somos mucho más de lo que hoy somos, lo que hoy sentimos, que podemos tocar, sentir y vibrar? Yo creo que, bueno, primero es entender que nuestro trabajo no es hacernos cargo del destino ni de la vida de nuestros ancestros. O sea, yo no soy la vida de mi madre, ni la vida de mi abuela, ni la de... yo soy mi vida, poderlo hacer este corte energético realmente también con el clan para observar cómo tomo y recibo todos los dones y la potencia de mi clan, su conciencia, su camino, su valor, ¿no? Y cómo hago el trabajo de reconocer cuáles son todos los dolores y honrarlos, todas las tristezas, todas las carencias, las enfermedades, todo lo que tuvo que superar mi clan para que yo esté hoy aquí. Y si yo vengo, por ejemplo, de mujeres que nunca pudieron realizarse profesionalmente, por ejemplo, o de mujeres que nunca pudieron ser madres, por ejemplo, o sea, que las cosas se van repitiendo. Bueno, entonces podré entender mucho mejor desde dónde vienen ciertas pulsiones y ciertos intereses internos, ciertas fuerzas que me empujan, que hoy me quieren llevar. Pareciera que son todas ellas hablándome atrás, diciéndome, por favor, lógralo. La repetición, o sea, como que quisieras volver a la mecanicidad de lo que ya fue planteado en tu clan y tienes que frenar. Como si quisieras más bien a veces liberar o lograr lo que en la sombra del clan no se logró. Uh-huh. Por ejemplo, si ha habido muchos hombres con un mal uso de la energía masculina en un clan, te voy a poner este ejemplo. ¿Por qué te digo este ejemplo? Porque es muy común. O sea, llevamos años de un mal uso de la energía masculina en este planeta, de mucho abuso, de mucha violencia. Entonces, en esta educación se reprime mucho, por años se ha reprimido la ternura en los hombres, la dulzura, las cualidades de la energía femenina, que también los hombres la tienen. ¿Qué pasa? Que es muy común que empiecen a aparecer en alguien que va a ser, o se va a enamorar de un hombre, o va a ser extremadamente sensible y se va a volver un artista, o va a somatizar algo de una extrema sensibilidad para poder liberar, integrar o traer equilibrio a algo que el clan ha venido solamente caminando con un solo lado. Entonces, ¿cómo trae el equilibrio? A través de estos miembros del clan que van a venir de alguna forma a actuar lo que nadie ha actuado, o a hablar de lo que nadie habla, o a reconocer y a liberar todo lo que no se ha liberado. Entonces tienes dos opciones: o te estrellas en el destino del clan, como bien dices, llevamos 20 generaciones, todas las mujeres casándonos, teniendo 800 hijos, y perdiéndonos en el rol de la mamá y lo que sea, por ejemplo. Bueno, pues va a llegar alguna que va a decir, no, hombre, yo ni hijos, ni nada, vámonos. Y a lo mejor las mujeres de su clan van a querer frenarla o meterla otra vez, decir, no, tú como nosotras, tú a misa todos los domingos y a comer con la familia y a cuidar niños, por ejemplo. Y ahí va a ser la sombra, es la sombra del clan, de ver si podemos permitir traer vida a la vida, si podemos permitir la diversidad en nuestro clan, porque la vida solo es posible dentro donde hay diversidad. Uh-huh. Entonces, evidentemente, bueno, todo esto es trabajo de integración de luz y sombra. O sea que tenemos que llevar un poco del inconsciente al consciente para poder convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos a través del manejo de la sombra, e ir poniendo el trabajo de los arquetipos que podemos tener enfrente para poder también tomar su energía. También podemos trabajarlos así. Y primero te preguntaría, ¿qué es un arquetipo? Porque habrá quien no conoce exactamente el término. Y cómo poder integrar arquetipos que nos empoderen y que sean como, no sé si salvavidas sería la palabra, pero aquella fuente de energía que al nombrarla y al traerla puedas adquirir de él también sus cualidades. Bueno, hay infinidad, ¿no?, de arquetipos con los cuales trabajar. En el trabajo de la sombra que se hace, sí llamamos
la memoria de sombra de los arquetipos que nos tienen de alguna forma atorados a nivel colectivo como humanidad. Por ejemplo, las mujeres llevamos 2500 años, y, bueno, la humanidad entera en el arquetipo del esclavo. ¿Por qué? Porque toda la humanidad ha pasado por etapas de esclavitud para ser lo que hoy somos. Entonces, a lo mejor ya hoy hay esclavos de cadenas, pero hay esclavos mentales. O sea, ¿no? Sigue la esclavitud, entonces ahí va el fanático que le cede su poder a no sé qué gurú, la mujer que le cede su poder a no sé qué abusador, seguimos en la misma. Entonces, el esclavo, la esclava. Tenemos el niño, la niña, tenemos seres humanos que no crecen al nivel de adulto, nos quedamos todos huérfanitos de mamá, papá, entonces vamos todos proyectando en nuestras relaciones, a ver quién me cuida, a ver quién se encarga de mí, a ver quién, entonces no crecemos. Luego tenemos la esclava, la niña, la puta, que es también el dominio mal usado, ¿no? de la sexualidad femenina, que es el tema de hoy por hoy hasta, y seguirá. La monja, que es todo el dominio cultural, religioso, social, moral que ha habido como sociedad. Y el último, bueno, que le llamamos la madre siniestra, ¿no? La madre perversa, que es estas mujeres, estos úteros, estas educaciones que siguen pasando la cultura de violencia, de competencia, de sometimiento, de silencio, de no permitir, la madre castrante, la madre abusiva. Entonces, ahí sí tenemos que trabajar con los arquetipos que dices, uy, voy a tener que ver todo eso que traigo de estos, sí, para si quieres integrarlo, sí. Y de alguna manera traemos de todos, ¿no? O sea, claro. O sea, no puedo decir, ay, no, yo no soy esa siniestra, o yo no soy esa puta, o yo no soy esa niña. O sea, dentro de mi bagaje como ser humano, pues traes. Mi alma los traen todos. Y por eso es que somos capaces de todo y al mismo tiempo de amar todo y de rechazar todo también. Exactamente. Y los traes porque son arquetipos colectivos, además. O sea, que definen la historia de la humanidad. De ahí venimos. Entonces, si decíamos hace rato, si es inevitable que yo herede de mi clan y repita hasta desde el inconsciente cosas que no sé ni que me trascienden, o sea, pueden ser hasta, o sea, cuántas generaciones a veces repiten después de varias el suicidio, ¿no? Porque no se habla de él y no se trabaja. Entonces, bueno, esa persona en algún momento fue una fuerza que le empujó ahí, que es de verdad sobrenatural. Entonces ahí está la información. Entonces como humanidad, pues claro, venimos con todos estos arquetipos. Entonces no hay forma que una mujer diga, ay no, yo de niña no, yo de esclava no, pues más bien es una cuestión, repito, de mucha conciencia de decir, voy a entrarle a lavar la ropa sucia. O sea, ¿por qué? Porque es la única forma que le pueda sacar brillo al diamante interno. O sea, hay que pulir. Y en la polaridad también podrías agarrar estos arquetipos que son positivos, o sea, la madre amorosa, por ejemplo, ¿no? Total, que es a donde iba ahorita, amante, sí. O sea, la amante que puede dar también la generosidad a nivel sexual y amoroso, o sea, también podemos manejar esos arquetipos e ir trabajándolos desde la luz, o sea, ver nuestra sombra y también podemos congeniarnos para aquellos que digan, no, yo a tanta sombra como que me asusta. Es manera de ir haciendo un equilibrio entre ambas fuerzas, ¿no? Totalmente. Tú eres muy intuitiva. Yo te veo la brujita natural. Tú la traes ahí porque tú solita es tal cual lo acabas de decir. O sea, no puedes entrarle a estos arquetipos oscuros sin tener también una ancla o un arquetipo, una energía interna que tú estés llamando desde tu corazón para poder encontrarle como quien entra con una antorcha, ¿no? A ver todo aquello y poderlo mirar con amor y con compasión y sin juicio. Entonces, para mí, arquetipos femeninos o masculinos también, que son, en el hinduismo hay infinidad, que son súper completos, porque bueno, pues ahí tenemos diosas de la fertilidad, de la belleza, de la música, de la poesía, las mejores amantes, las guerreras, también están las diosas de la destrucción, por supuesto, pero entonces ahí podemos ver cómo en esas culturas no partieron y dijeron, estas son las buenas y estas son las malas. No, te están diciendo, todas estas diosas de luz y de sombra complementan el espíritu de la diosa madre o de la Shakti. Y no está completa como las dos manos tienen 5 dedos. No estás completa, son 5 de luz y 5 de sombra.
Entonces, ¿qué pasa hoy? Que todo el mundo quiere trabajar con las de luz. Entonces, todo el mundo quiere trabajar con María Magdalena, con la Tara Verde, con Sarasvati, con la María Madre, etcétera, ¿no? Los arquetipos lumínicos, que por supuesto que también nos llevan a sacar lo mejor de nosotros, pero que luego, si no hacemos el trabajo ahora sí que del otro lado, nos seguimos correteando la cola, porque no somos solamente eso, ¿no? Adri, yo quisiera que me dijeras, hoy si alguien dice, sabes que yo me doy cuenta que lo que estoy manifestando en el mundo no es lo que quiero, que lo que estoy manifestando en el mundo está fragmentado, como lo que decías, que no estoy siendo feliz, sino desde el término de todos felices, sino desde este lugar donde nos sentimos en paz y en tranquilidad con nosotros. ¿Cuál sería su primer camino? ¿Qué le dirías hoy? Tu primer paso es que nos olvidemos de todos los arquetipos del mundo y recordemos que el primero y el más grande que venimos a hacer somos seres humanos. Que si te pierdes en la puta, la monja, el destructor, el Shiva, y te olvidas de la experiencia humana, te estás perdiendo en la biblioteca mental, y la experiencia es acá, en el corazón, y en el corazón se puede sostener todo, y a veces es sostener la felicidad y el gozo al mismo tiempo que está sosteniendo el duelo y la pérdida de un ser querido, o esto, como a mí me pasó, ¿no? Yo estaba viendo crecer a mis 3 hijos en una etapa hermosísima cuando me sucedió esta crisis, y yo decía, ¿puedo constatar toda esta belleza y estar viendo toda esta oscuridad al mismo tiempo? Sí. ¿Qué te sostiene ahí? El corazón, el corazón, el espíritu del humano, que realmente somos algo más que este cuerpo, pertenecemos a una conciencia, a una fuente divina, y que si no conectamos desde ahí para integrarnos, precisamente para podernos acompañar y sostener, pues no la libramos. Ese sería mi mensaje sobre eso. Y además dijiste hace un momento un término, bueno, una palabra que creo que también es como el acento a esto último que acabas de decir, y es la compasión. Tenemos que ser compasivos con nosotros y con nuestros procesos, sumamente amorosos. Y ya por último quisiera preguntarte, Adriana, si hoy tuvieras la posibilidad de, con una varita mágica, regalarle algo a la humanidad, una herramienta, algo que los hiciera la mejor versión de sí mismos, ¿qué les regalarías? Ay, que elijan un camino de autoconocimiento, el que sea. O sea, si es a través de un cristal, una piedra te puede enseñar. Ahora sí, hoy escribía, ¿no?, en un post, una piedra en el camino, ¿no? A mí una piedra en el camino me cambió la vida. A mí una piedra me enseñó, claro, esa piedra me enseñó mucho más amor por mí misma que yo había podido concebir, comprender, generar, y me devolvió la salud. Esa piedra fue mi maestra, evidentemente con un método de una gran doctora, ¿no? Etcétera, pero hay que encontrar el camino para ir hacia adentro, si es a través del tarot, si es a través de estudiar tus sueños, si es a través, generalmente el arte es el camino. Yo pienso que en el momento que el ser humano se olvida de la parte artística, sea poesía, música, tarot, letras, cristales, desde escuchar cábala, escuchar un podcast, lo que sea, y te quedas vine a hacer dinero, vine a trabajar, vine a ser el director de no sé, o vine a ser la mamá de no sé, te pierdes. Entonces, la única herramienta es el autoconocimiento, y nadie te lo puede regalar, nadie te lo puede dar. Lo que te pueden dar es herramientas, que es lo que humildemente trato de hacer todos los días con quien viene conmigo, y creo que tú estás en el mismo camino, y pienso que es lo único que va a rescatar a una persona. De lo contrario, te pierdes en el baile de disfraces y no sabes quién eres, y qué triste, porque veniste a descubrirte. Eres único, somos únicos, somos un milagro, esa es la verdad. Adriana, pues ha sido un placer platicar contigo, de verdad agradezco este espacio, agradezco el tiempo que nos dedicaste, porque creo que es un tema difícil, escabroso, podría decir, pero que es la única manera de volver a nosotros mismos y de sacar esta parte oscura que tenemos, que también es parte de nosotros, a integrarla. Muchísimas gracias, Adriana. Adriana Obsidian estuvo con nosotros, Adriana González. Gracias, Marta. Gracias.
Bueno, y yo me despido, yo soy Marta Carrillo y nos vemos en el siguiente Universos.